Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Seguimos caminando, dando pasitos, ¿verdad? En este caminar, en este peregrinar. Hoy es día jueves eucarístico, jueves sacerdotal, jueves vocacional, así que, y pedimos por las intenciones del Papa Francisco, durante este mes de agosto, pedimos pues por tanta gente que se acerca y que nos pide oraciones de una forma u otra, pues para que el Señor continúe derramando su gracia y su bendición sobre todos y cada uno de ellos. El Señor nos guíe con su espíritu, nos aliente con su palabra y nos sostenga sobre todo en la esperanza. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, continuamos compartiendo con ustedes este cuarto mandamiento que nos dice, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Y en ese caminar y en este honra a tu padre y a tu madre es el mandamiento, ¿verdad?, de la segunda tabla, como nos decía en el programa de ayer. Y dentro de este cuarto mandamiento está la familia en el plan de Dios. Y nos hablaba entonces el catecismo sobre la naturaleza de la familia y nos decía que la comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. Por eso el matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. Por eso el amor de los esposos y la generación de los hijos establece entre los miembros de una familia relaciones personales y responsabilidades primordiales. Luego de ello veíamos la familia cristiana. Y la familia cristiana constituye una revelación y una actuación específicas de forma eclesial. Por eso puede y debe decirse iglesia doméstica. Luego entonces veíamos la familia y la sociedad y nos decía que la familia es la célula original de la vida social. En la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí, en el amor y en el don de la vida. Por eso la autoridad, la estabilidad, la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. Por eso la familia es la comunidad en la que desde la infancia se puede aprender los valores morales, se comienza a honrar a Dios y a usar bien la libertad. La vida de familia es iniciación a la vida de la sociedad. Luego entonces veíamos los deberes de los miembros de la familia y se comenzaba con los deberes de los hijos. Por eso dice que la paternidad divina es la fuente de la paternidad humana, es el fundamento del honor debido a los padres. Y ahí vamos compartiendo con ustedes pues sobre ese respeto que se debe tener hacia los padres, y se nos hablaba ahí de la piedad filial, que está hecho de gratuidad para quienes mediante el don de la vida, su amor y su trabajo. Y ese respeto filial se expresa en la docilidad y la obediencia verdadera. Y nos hablaba entonces, nos citaba del libro de los Proverbios: guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de una madre. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti, conversarán contigo al despertar. Por eso el hijo sabio ama la instrucción, el arrogante no escucha la reprensión. Un camino que hemos ido haciendo, ¿verdad?, en este recorrido, en esta lectura, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en estos deberes de los miembros de la familia. Ese respeto filial favorece una armonía en toda la vida familiar
Y se añade también esas relaciones entre hermanos y hermanas. Si hay amor filial, hay amor fraternal. En el número 2219, 2219 nos dice: el respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. Atañe también a las relaciones entre hermanos y hermanas. El respeto a los padres irradia en todo el ambiente familiar. Por lo tanto, es como un sol, ¿verdad?, que va impregnando a todos los que forman parte de esa familia concreta. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Los nietos. Sopórtense unos a otros en la caridad, en toda humildad, dulzura y paciencia. Por eso, a los que el Señor concede la gracia de tener larga vida, pueden ver los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Algunos son tatarabuelos y algo más. Y eso es felicidad plena, porque ven cumplida a lo largo de los hijos y de las generaciones que vienen esa bendición que Dios les dio el día de su matrimonio. Los cristianos están obligados a una especial gratitud para con aquellos de quienes recibieron el don de la fe, la gracia del bautismo y la vida en la iglesia. Ahora habla entonces de esa relación filial también hacia los que le han dado la fe, ministros, catequistas, padrinos, madrinas, en fin, todos aquellos que de alguna manera entretejen, entrelazan esas redes armoniosas de la fe. Puede tratarse de los padres, de otros miembros de la familia, de los abuelos, de los pastores, de los catequistas, de otros maestros o amigos. Evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Palabras de San Pablo a su discípulo querido Timoteo, donde hace referencia a esa fe transmitida en la familia y sobre todo a través de la mujer, su madre y su abuela. Deberes de los padres. Vimos los deberes de los hijos, vamos a ver ahora el deber de los padres, que también los tienen. La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. Por tanto, no es simplemente engendrar hijos, hay que educarlos en una moral, en unas acciones concretas y sobre todo formarlos espiritualmente. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. Por eso decía San Pablo VI, que los primeros catequistas son los padres. No solo dan la vida, no solo educan, sino sobre todo transmiten la fe. Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Por lo tanto, no son una posesión, no son una cosa tuya, son hijos e hijas de Dios. Él te los ha prestado para que tú ejerzas una función sobre ellos, de educarlos y ayudarlos. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. Lo que gratis he recibido, gratis lo transmito. ¿Y quién mejor que un padre, que una madre a sus hijos e hijas? Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. Fíjate entonces esas cualidades básicas. Un papá que da testimonio, sobre todo en la creación de su hogar, ¿a través de qué? De ternura, perdón, respeto, fidelidad, servicio, y lo hace un estilo de vida, no simplemente una clase, sino una forma de vivir, para que se prolongue esa bendición a los que le rodean. La familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes.
Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Fíjate, eso es lo que transmiten los hijos, eso es lo que se le transmite a los hijos. ¿Quién se lo transmite? Los padres. Una persona abnegada, es decir, trabajadora, de un sano juicio, equilibrada, que tiene dominio y sobre todo educa en la libertad verdadera. Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Así que no solo se dan cosas materiales, sino que se educa para que estas situaciones materiales descubran también el valor espiritual que las encierra o que las llena. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos. Importante, ¿no? Dar buen ejemplo a sus hijos es su tarea fundamental. Sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos, se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos. ¿Por qué? Porque el ejemplo arrastra. Si una enseñanza motiva, un ejemplo arrastra. El que ama a su hijo le corrige sin cesar. El que enseña a su hijo sacará provecho de él. Padres, no exasperen a sus hijos, sino fórmelos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Interesante como la palabra, carta a los Efesios, da pistas a estos padres y madres cristianas de cómo hacer o realizar su labor, que no es fácil, pero tampoco imposible. La familia constituye un medio natural para la iniciación del ser humano en la solidaridad y en las responsabilidades comunitarias. Así que no solo en la fe, también se le inicia en la solidaridad, en sus responsabilidades dentro de la comunidad. Los padres deben enseñar a los hijos a guardarse de los riesgos y las degradaciones que amenazan a las sociedades humanas. Hay una serie de elementos, hay una serie de actitudes que destruyen y hacen daño. Y un papá y una mamá sabios son los que ayudan a estos muchachos y a estas muchachas a entender toda esta realidad para no dejarse envolver, para no dejarse, podríamos decir, corromper. Por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Esto es interesante. La gracia y la responsabilidad y el privilegio, fíjense que son tres elementos, ¿no? Gracia, responsabilidad y privilegio ¿de qué? De evangelizar a sus hijos, de transmitirle la fe. Porque aunque parezca que no, un hijo o una hija siempre escuchan a sus padres. Desde su primera edad deberán iniciarlos en los misterios de la fe, de los que ellos son para sus hijos los primeros heraldos de la fe. Desde su más tierna infancia deben asociarlos a la vida de la Iglesia. La forma de vida en la familia puede alimentar las disposiciones afectivas que durante toda la vida serán auténticos cimientos y apoyos de una fe viva. Fíjate que es hermoso lo que aquí nos está diciendo. Han recibido la gracia del sacramento, por ello son ministros. ¿Y a quiénes ministran primero? A sus hijos. Por eso han recibido la responsabilidad y el privilegio de transmitir la fe a sus hijos. Desde la primera edad, ¿qué tienen que hacer? Iniciarlos con una cosa tan sencilla, la señal de la cruz. ¿Quién inicia a un niño a hacer la señal de la cruz? Su papá o su mamá. El catequista lo ratifica. El problema es que muchas veces, como eso no se lo enseña en la casa, lo tenemos que suplir. Las oraciones básicas, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, que son las oraciones básicas y más sencillas. ¿Quién se las debe enseñar en primer lugar? El papá y la mamá. Porque se supone que por la noche tú reces con tus hijos. Y qué hermoso terminar como familia llamando a Dios Padre. Saludar a la Virgen con el Ave María y cerrar la acción del día glorificando al Señor nuestro Dios. Por eso dice, la forma de vida en la familia puede alimentar las disposiciones afectivas. Es
es decir, el amor, que durante toda la vida serán auténticos cimientos, es decir, fundamentos y apoyo de una fe viva. Por eso es importante que por la noche, antes de acostar al niño, se hagan las oraciones allí, en el santuario del hogar. ¿Dirigida por quién? Por papá y mamá. Y una vez que el niño la ha aprendido, que sea el niño quien las diga un día, su papá el otro, y así sucesivamente. Pero qué poco lo hacemos. Esto es pastoral familiar. Se lo enseñamos a los padres para que los padres se lo enseñen a sus hijos. Luego el catequista, ¿qué hace? Ratifica, confirma, amplía, pero la semilla ha sido sembrada en el hogar y esto no podemos hipotecarlo. Corresponde. Los papás mandan a esos muchachos allá y los dejan salvajes. Y después lo que uno le enseña no lo practica. Entonces esto le crea al muchacho una esquizofrenia espiritual. Le decimos una cosa y hacemos otra. O contradecimos. Vamos a la iglesia el domingo, tenemos que ir. No nos vamos nada, nos vamos para la playa. Estamos enseñando, no es que nos vayamos a la playa, pero si ponen la playa como primero. Es lo que ellos van a aprender también. Es correcto. O sea, Dios no es el primer lugar, sino el segundo, el tercero y cuidado. Sí, pero si lo ponemos como primero, los niños van a ir viendo esto y a la larga ellos van a decir, bueno, vamos primero a la iglesia y después nos vamos a la playa. Por eso una pastoral matrimonial prepara para el matrimonio y una pastoral familiar ayuda a que ese matrimonio que se ha constituido en familia cumpla con sus obligaciones. Y después viene la pastoral de iniciación cristiana, que es la catequesis. Y este muchacho que ha sido iniciado cristianamente, pues forma una pastoral juvenil. Y esa pastoral juvenil lo prepara para entrar después. En la pastoral, volvemos a lo mismo. Matrimonial y familia. Y entonces va el círculo. Entonces vienen las pastorales de servicio. Asistencia a los enfermos, a los ancianos, colaboración en los distintos ministerios. Y en fin, toda esta gama, todo este, podríamos decir, diseño que tiene la iglesia para que el evangelio sea conocido. Pero ¿dónde se inició? En el hogar. ¿Quién le sembró? Papá y mamá. La educación de la fe por los padres debe comenzar desde la tierna infancia. Esta educación se hace ya cuando los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio de una vida cristiana de acuerdo con el evangelio. La catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las otras formas de enseñanzas de la fe. ¿Dónde se dan esas enseñanzas de la fe? En el hogar. Por ejemplo, dar gracias a Dios antes de comer. Vamos a dar gracias. No tienes una oración larguísima, breve. Un día dice el papá, otro día dice la mamá y así sucesivamente hasta que todos vamos entrando en esa comunión de fe. Luego el catequista, ¿qué hace? Precede, acompaña y enriquece. Porque entonces el catequista le enseña al niño otra forma y eso lo enseña él a su casa, porque hay nuevas formas. Los papás tienen una tradición, pero el niño aprende en la catequesis a ampliar esa tradición. ¿Por qué? Porque hay otro amiguito que le enseña una cosa a otra y lo que se hace en una familia se convierte con la otra y así. No es que una oración sea mejor que la otra, es que una familia lo hace de una forma y otro lo hace de otra. Nosotros rezamos prendiendo una vela. Ay, pues eso es interesante. Nosotros leemos un pedacito de la palabra de Dios. Ay, eso es interesante. Entonces se van viendo distintas alternativas que ayudan. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar y a descubrir su vocación de hijos de Dios. Fíjense lo que tiene la obligación de enseñarles a orar. Entonces una pastoral familiar se supone que le demos herramientas a los padres para que enseñen a su familia. Pues son ellos. Y además la parroquia. Además descubrir la vocación de sus hijos, de hijos de Dios. Usted como hijo de Dios tiene que amar, respetar, honrar a Dios. Y esto hay una forma de hacerlo desde la familia. La parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de las familias cristianas. Es allí donde se celebra con una liturgia que ya es uniforme para todos. Y por eso la liturgia tiene su ritual, no se cambia así porque así. Tiene unos elementos que son propios, variables algunos días, pero siempre el mismo ritual. Es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y de los padres. Ahí entonces es donde del hogar que se siembra, se reúne la comunidad para educarlos entonces ¿en qué? En lo que es propio de la parroquia en su totalidad. Los hijos, a su vez,
contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Fíjate qué interesante, contribuyen a su vez en el crecimiento, porque hay veces que hay cosas que los papás las aprendieron de una forma y ahora con la catequesis actual se reformulan de otra manera y entonces crecen, maduran. Todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse el mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y las omisiones. El afecto mutuo lo sugiere, la caridad de Cristo lo exige. ¿Dónde aprende un niño a perdonar? En su hogar, en su familia, con los suyos, porque se da cuenta de que no son perfectos. Mutuamente se piden perdón y eso a su vez se hace con los demás. Durante la infancia, el respeto y el afecto de los padres se traducen ante todo en el cuidado y la atención que consagran para educar a sus hijos y para proveer a sus necesidades físicas y espirituales. Fíjese ahí, interesante cómo define la vocación. En la época de la infancia, respeto y afecto de los padres se traduce ante todo en el cuidado, la atención que consagran para educar a sus hijos y para proveer a sus necesidades físicas y espirituales. No solo las físicas, también las espirituales. Además, en el transcurso del crecimiento, el mismo respeto y la misma dedicación llevan a los padres a enseñar a sus hijos a usar rectamente de su razón y de su libertad. El equilibrio. Un papá y una mamá tienen que educar a sus hijos ¿a qué? A usar rectamente de su razón, a pensar. Por eso los papás dicen, piensa antes de actuar, que estás como un loco. No, eso no se hace así. Nos va educando. Y además, la libertad. Y, por ejemplo, cosas tan sencillas. Escoger qué camisa se va a poner. Mandarlo al colmado a comprar ciertas cosas, darle un dinero y esperar la vuelta. Estas cositas que parece que no, pero sí. Responsabilidades como colaboración. Te toca botar la basura, te toca recoger la ropa, te toca pequeños oficios que van haciendo que la comunidad familiar funcione y por ende se aprende para funcionar en comunidad. Los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Una buena educación, por eso siempre le digo a los muchachos, ¿no? 3 grandes regalos te han dado tus padres: vida, fe y buena educación según sus posibilidades. Este derecho es fundamental. En cuanto sea posible, los padres tienen el deber de elegir las escuelas que mejor les ayuden en su tarea de educadores cristianos. Las mejores escuelas según su tarea de educadores cristianos. Nosotros no obligamos a los católicos que vayan a las escuelas católicas, que les den una buena educación. Nosotros ofrecemos un sistema, pero usted elige si lo manda aquí o lo manda allá. Y subsana, si se puede decir, o complementa aquello que en un sistema o en otro no le satisface. Los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho de los padres y de asegurar las condiciones reales de su ejercicio. Ahí está, los currículos que le enseñan a mis hijos. Tal programa, tal estilo. No, eso no me conviene. Usted no tiene derecho a obligarle a mi hijo. Estas cosas que se están hablando en estos días, ¿verdad? Y que han dado tanto de qué hablar y que crea controversia. Usted tiene el derecho, porque usted es padre y usted es responsable. Cuando llegan a la edad correspondiente, los hijos tienen el deber y el derecho de elegir su profesión y su estado de vida. No le podemos obligar a un muchacho a estudiar lo que usted quiere que le estudie, no. Solo elige él, y menos en su estado de vida. Casarse o no casarse, o ponerse que quiera ser religioso o religiosa o sacerdote, no. Eso es un derecho que la persona tiene en libertad. Estas nuevas responsabilidades deberán asumirlas en una relación de confianza con sus padres. Y no con miedo, porque hay gente que le mete miedo, pues ya no eres hijo mío, hay expresiones muy duras, y a veces los muchachos, pues no, porque tienen derecho, se les ha educado para eso, para tomar sus propias decisiones. Cuyo parecer y consejo pedirán y recibirán dócilmente. Parecer y consejo pedirán, pero no quiere decir que lo vayan a hacer. Los padres deben cuidar de no presionar a sus hijos ni en la elección de una profesión
ni en la de su futuro cónyuge. Esta indispensable prudencia no impide, sino al contrario, ayudar a los hijos con consejos juiciosos, particularmente cuando estos se proponen fundar un hogar. Mire lo que dice. Consejos juiciosos. Interesante, porque uno copia el modelo, pero a veces el joven que se va a casar dice, yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser como mi mamá, yo tengo otra idea. ¿Ves? Y mejora o empeora, porque a veces sucede, pero ahí está la clave. Y esto también es importante cuando dice aquí, los padres deben cuidar de no presionar a sus hijos ni en la elección de una profesión ni en la de su futuro cónyuge. Lo obligan a estudiar tal cosa, no señores. Presenta alternativas, pero ese muchacho tiene derecho o esa muchacha tiene derecho a elegir. Hay quienes no se casan para poder cuidar a sus padres o a sus hermanos y hermanas, para dedicarse más exclusivamente a una profesión o por otros motivos dignos. Estas personas pueden contribuir grandemente al bien de la familia humana. Por eso es una llamada personal que Dios siembra en el corazón de cada uno. Nosotros lo acompañamos, pero la decisión al final es del ser humano. Pausamos y en breve regresamos. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Ser santo no es otra cosa que regocijarse y ser feliz. De Face Look, el look de la fe, a las 7:30 de la noche, aprenderás el secreto de la santidad. Conoce tus raíces cristianas en la historia de la Iglesia, Fe y Esperanza, a las 9 de la noche. Y en Porque tú eres importante, a las 9:40, te invitamos a ser tú mismo. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Pa'l campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar.
Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, Pasito a Pasito, el Catecismo de la Iglesia Católica. Saludamos a todos los que nos están sintonizando a esta hora a través de Católica Radio 88.9 FM en el área, ¿verdad?, sur y otras áreas. También en el 89.1 en el área oeste y a través de las redes sociales por Facebook Live y el canal de YouTube de Católica Radio 88.9. Nos encontramos en el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y estábamos entonces compartiendo y finalizando la parte de los deberes de los padres. Hemos visto ya el deber de los hijos desde los deberes de los miembros de la familia. Y ahora entonces vamos a dar otro paso más: la familia y el reino de Dios. Los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. A la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomía humana y espiritual, la vocación singular que viene de Dios se afirma con más claridad y fuerza. Los padres deben respetar esta llamada y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Interesante este acápite, familia y reino de Dios. Por lo tanto, nuestra madurez y autonomía humana y espirituales nos viene de Dios. Es una vocación específica. Y esta vocación específica es ser fiel a la llamada para insertarnos
en el reino de Dios que Jesús nos ha anunciado. Por eso amar al Padre y a la Madre más que a Jesús no vale. Es a Jesús a quien tenemos que amar. Y por eso la opción por Jesús nos lleva incluso a un cambio de mentalidad. Y ahí ciertamente hay que escuchar a nuestros padres y nuestras madres, pero a veces están equivocados. Y uno ha recibido precisamente también esa iluminación para ayudarles a ellos a dar el salto, a cambiar, a entrar en esta dinámica del reino de Dios. Hacerse discípulo de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios. Aceptar vivir en la familia de Dios. Y vivir en conformidad con su manera de vivir. La manera de Jesús. Y dirá Jesús: el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y todo esto viene dado por las enseñanzas de Jesús. Él es la palabra que revela el proyecto de Dios aquí en la tierra. Los padres deben acoger y respetar con alegría y acción de gracia el llamamiento del Señor a uno de sus hijos para que le siga en la virginidad por el reino, en la vida consagrada o en el ministerio sacerdotal. Es una gran bendición. Algunas familias lo rechazan, algunos padres y algunas madres se oponen, olvidándose de que ese es un gran regalo que Dios hace a la familia. Y a veces se oponen de tal manera que hacen que este muchacho o esta muchacha, que podría llegar a ser un buen ministro o una buena mujer consagrada, se desgracien, valga la expresión, porque lo obligan a coger un camino que no le lleva a la felicidad, sino todo lo contrario. Por no tener esto claro, los padres deben cuidar de no presionar a sus hijos ni en la elección de una profesión, ni en la educación, ni en la de su futuro cónyuge, y por ende en ese llamado que el Señor le hace, ¿verdad? Y a veces se manipula de una manera donde, ay, si tú te metes a cura o te metes a monja, pues me vas a matar. Esa es la frase. ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién va a cuidar de mí? No me vas a dar nietos. Seré desgraciada. Ay, el apellido no va a seguir hacia adelante. Entonces son momentos que también a los hijos los ponen en unas incertidumbres, porque entonces ellos, por este amor o este honrar a padre y madre, entonces dicen, no pueden elegir libremente por ellos mismos. Y los tendremos eternamente esclavos a nosotros. Los hijos no somos dueños de ellos. Son prestados por Dios con una tarea que Él nos ha encomendado, pero hay que educarlos para la libertad, una libertad que les lleva a tomar acciones personales y concretas. Las autoridades en la sociedad civil. Es el punto quinto. Fíjense que hemos ido viendo distintos elementos. El primer elemento fue la familia en el plan de Dios. El segundo elemento, la familia y la sociedad. Tercer elemento, deberes de los miembros de la familia. Y primero veíamos los deberes de los hijos, luego hemos visto los deberes de los padres. Ahora hemos visto la familia y el reino de Dios. Y ahora viene el quinto. Las autoridades en la sociedad civil. Lo vamos a ver ahora en el conjunto de estos que tienen, valga la redundancia, ¿no?, de ser los padres de la sociedad civil, que son las autoridades. Y veremos los deberes de las autoridades, los deberes de los ciudadanos, más o menos en paralelo, como veíamos ahorita, los deberes de los hijos y los deberes de los padres. Las autoridades en la sociedad civil. El cuarto mandamiento de Dios nos ordena también honrar a todos los que, para nuestro bien, han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. Este mandamiento determina tanto los deberes de quienes ejercen la autoridad como los que quieren, los de quienes están sometidos a ellos. Por lo tanto, lo que son los padres y las madres en el hogar son las autoridades civiles en la sociedad. Deberes de las autoridades civiles. Deberes de las autoridades, y aquellos que tienen la dirección. Los que ejercen una autoridad deben ejercerlas como un servicio. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes, sea su esclavo. El ejercicio de una autoridad está moralmente regulado por su origen divino, su naturaleza racional y su objeto específico.
Nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural. Importante, no podemos establecer leyes y nadie puede ordenar o establecer lo contrario a la dignidad de la persona y a la ley natural. Por lo tanto, ese ejercicio de autoridad está moralmente regulado por el orden divino, naturaleza racional y objeto específico. Son tres claves. Origen divino, estamos en clave de fe. Naturaleza racional, se piensa, y su objeto, que no es otra cosa que no, sino el bien común. Por eso no se puede establecer ni ordenar nada que vaya contrario contra la dignidad del ser humano y contra la ley natural. El ejercicio de la autoridad ha de manifestar una justa jerarquía de valores con el fin de facilitar el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad de todos. Un equilibrio que está basado ¿qué? En los valores, y esos valores nos llevan a ejercer la libertad y la responsabilidad de todos. Por eso es importante educarnos todos. Los superiores deben ejercer la justicia distributiva con sabiduría, teniendo en cuenta las necesidades y la contribución de cada uno, atendiendo a la concordia y la paz. ¿Qué es la justicia distributiva? Lo que a todos atañe. Pero esto hay que hacerlo con sabiduría, sino no pisándote a ti para beneficiarme yo. Teniendo en cuenta que necesidades y la contribución de cada uno, buscando que la concordia y la paz. Y la paz, el bien común, en otras palabras. Deben velar porque las normas y disposiciones que establezcan no induzcan a tentación oponiendo el interés personal al de la comunidad. No buscando mi propio beneficio, sino el bien de la comunidad. No podemos hacer leyes que beneficien a un sector solamente, y por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que tener una inteligencia, como se nos decía, una sabiduría inteligente, buscando ese bien, una naturaleza racional que nos haga pensar. Y por eso cuando hay sospecha, cuidado. El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana. Lea eso otra vez, que es importante, que a veces se nos olvida. El poder político está obligado ¿a qué? A respetar los derechos fundamentales de la persona humana. Derechos fundamentales, vida, educación, alimentación, etcétera. Y administrar humanamente justicia en el respeto al derecho de cada uno, especialmente el de las familias y el de los desheredados. Por eso no podemos tener prepotencia ni creernos superiores a los demás, sino buscar el bien de la familia y especialmente de los más necesitados, los más pobres. Los derechos políticos inherentes a la ciudadanía pueden y deben ser concedidos según las exigencias del bien común. Pueden y deben ser concedidos según las exigencias del bien común. Esto lo hemos hablado repetidas veces insistentemente, ¿verdad? No pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado. El ejercicio de los derechos políticos está destinado al bien común de la nación y de toda la comunidad humana. Un ejemplo de estos días, sencillito, que vivimos hace poco, ¿no? Un lockdown, cuando se hizo el cierre. Por el bien común nos tuvimos que quedar en nuestras casas y se pusieron unas restricciones, pero eso era por la pandemia, no por un simple capricho. Y hay gente que esto no lo entiende, y por eso es que viene esta lucha que a veces se da. Deberes de los ciudadanos. Vimos los deberes de las autoridades, vamos a ver ahora nuestros deberes como ciudadanos, que son varios. Los que están sometidos a la autoridad deben mirar a sus superiores como representantes de Dios que los ha instituido ministros de sus dones. Interesante cómo
La Iglesia funda esta enseñanza en palabras también de la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que, así como tenemos ministros en el templo, tenemos ministros en la sociedad y reconocemos su autoridad. Sean sumisos a causa del Señor a toda institución humana. Obren como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Palabras del apóstol Pedro, dirigido a los dirigentes. Su colaboración leal entraña el derecho, a veces el deber, de ejercer una justa crítica de lo que les parece perjudicial para la dignidad de la persona o el bien de la comunidad. Por lo tanto, los ciudadanos colaboramos en aquellos que nos ayudan a entender nuestros derechos, nuestros deberes, para ejercer que una justa crítica de lo que parece perjudicial para la dignidad de las personas o el bien de la comunidad. Ese es el punto clave cuando hacemos una protesta, cuando buscamos o confrontamos, o cuando no cuestionamos qué nos mueve: la dignidad de las personas, el bien de la comunidad o mi propio capricho. Deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. Cooperar, un deber de los ciudadanos, siempre con la autoridad civil, buscando el bien común, en ese espíritu de verdad, de justicia, de solidaridad y de amor. El amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. La sumisión a las autoridades legítimas y el servicio del bien común exigen de los ciudadanos que cumplan con su responsabilidad en la vida de la comunidad política. Por lo tanto, el amor a la patria, el servicio a la patria forman parte de ese deber de gratitud y de caridad en el orden social. El estar sumisos a las autoridades legítimas y ese servicio de bien común exige que cumplamos nuestra responsabilidad en la vida de la comunidad política. Por ejemplo, el derecho al voto. No tenemos derecho a criticar si no somos capaces de ejercer un derecho cuando se nos pide, ¿verdad? Entonces, ¿cómo critico si no estudio las plataformas? ¿Cómo soy capaz de evaluar una cosa en la cual ni siquiera me he inmiscuido? Y a veces somos así, muy dados a criticar sin estudiar, sin analizar, sin evaluar. La sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país. Ahí el catecismo nos da 3 formas, ¿verdad? Impuestos que hay que pagar, el voto y la defensa del país. Den a cada cual lo que se le debe. A quien impuestos, impuestos. A quien tributo, tributo. A quien respeto, respeto. A quien honor, honor. Los cristianos residen en su propia patria, pero como extranjeros domiciliados, cumplen todos sus deberes de ciudadanos y soportan todas sus cargas como extranjeros. Obedecen a las leyes establecidas y su manera de vivir está por encima de las leyes. Tan noble es el puesto que Dios les ha asignado que no les está permitido desertar. Es decir, no podemos, como diríamos, evitar el bulto, evitar la responsabilidad. Hay momentos en los cuales tenemos que protestar, pero hay momentos en que tenemos que estar también dispuestos a aceptar lo que se ha decidido por el bien de la comunidad. Entonces, ¿cómo lo adquirimos? ¿Cómo hacemos el discernimiento? A través de un análisis sereno, ponderado, a través de la oración y de unos diálogos donde buscamos, insistimos en esto, en el bien común, en la justicia y en la verdad, en el principio de subsidiariedad, en todo aquello que nos ayuda a todos para mejorar la patria, la nación, el ejercicio de nuestros derechos y deberes. El apóstol nos exhorta a ofrecer oraciones y acciones de gracia por los reyes y por todos los que ejercen la autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible
con toda piedad y dignidad. Consejo del apóstol Pablo, donde nos invita a orar, a pedir por las autoridades. Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no pueden encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Las autoridades civiles, atendiendo el bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los emigrantes respecto al país de adopción. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas. Un sano equilibrio. Aquellos que son naciones prósperas, ayudar a las más necesitadas, pero los extranjeros que vayan, ¿verdad?, que sepan también vivir conforme a las leyes, los que vienen, los inmigrantes, los que los recibimos, todos buscando el bien común de unos y de otros. El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia tienen su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La gran lucha que muchas veces experimentamos por no entender este texto, ¿no? Obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de la persona o a las enseñanzas del Evangelio. Y a veces se malinterpreta esto. La Iglesia tiene su palabra que decir en la política, recordando que la política es el arte del buen gobierno. Y todo aquello que va contra el bien común, la Iglesia siempre ha de levantar su voz. Y nosotros como ciudadanos responsables tenemos la obligación moral de dar nuestra palabra. Por eso dice, cuando la autoridad, el rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad. Importante esto. ¿Por qué? Porque viene lo que muchas veces viene, ¿no? Un ataque usando una palabra del Evangelio, no interpretándola correctamente. Y hasta aquí nos trajo el tiempo. Pausamos y lo dejamos a su consideración y pedimos a San José que nos ayude con su asistencia, con su protección. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes para todos y todas.